Bueno, Dios los bendiga. Amén. Continuamos con Éxodo. La semana pasada vimos el capítulo 25 y vimos lo que fue la parte de el tabernáculo, vimos la parte del lugar santísimo, una parte, sobre todo el arca del testimonio. También vimos el pan, ¿no? Donde se ponía. Y por último terminamos viendo el candelero, ¿no? O el candelabro de oro. Y hoy continuamos con el tabernáculo, pero para no alargarlo tanto, vamos a hacer la comparación con el Nuevo Testamento, qué es lo que significaba ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es lo más importante. Y porque de ahí del 26, 27 sigue hablando de cada uno de los utensilios, después hace una interrupción con lo del becerro de oro y después nuevamente continúa con lo del tabernáculo. En Éxodo 35 vuelve y retoma nuevamente con el tabernáculo y vuelve y repite muchas cosas de eso. Entonces hoy vamos a ver casi todo eso, pero ¿con qué? ¿Comparación con quién? Con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que es lo más importante. Entonces arrancamos hoy primero con un versículo del Nuevo Testamento que es Juan 14:5. Vamos a ver qué dice. Juan capítulo 14, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que dice Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le dijo Jesús al apóstol? ¿Qué le dijo a Tomás? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Esto es muy importante que lo tengan presente. No se les vaya a olvidar porque ese es nuestro versículo ¿qué? Central. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Acá voy a dibujar parte de cómo era más o menos el tabernáculo, lo que tenía, ¿no? Para que nosotros entendamos más o menos lo que había en el tabernáculo. Y acá el arca. Bueno, los dos querubines, ¿no? Más o menos así era la organización del tabernáculo. ¿Listo? Vamos a ir ahora a Hebreos 8, a ver qué dice. Hebreos capítulo 8. ¿Qué título tiene en su Biblia si usted tiene la Reina Valera, ¿no? El mediador de un nuevo pacto. ¿El mediador de un qué? Nuevo pacto. De un nuevo pacto. Mire lo que dice el 8.1. Ahora bien, ¿Ocho qué? 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Que en el tabernáculo, ¿quién era el que podía entrar al lugar santo y sobre todo al lugar santísimo? ¿Quién era? El sacerdote. El sumo, ojo. No cualquiera. El sumo sacerdote era el único que podía llegar hasta ¿dónde? Hasta el lugar santísimo. Por eso acá el autor de los Hebreos nos dice, tenemos un sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote ahora? El Señor Jesucristo. Jesucristo. Es el único que entró, si se puede decir, con carne al lugar santísimo. Pero no entró en tabernáculo y llaman a los hombres, sino directamente Al de Dios, ¿cierto? 2. Ministro, miren lo que dice, el santuario. ¿Cómo se conocía también el tabernáculo? El santuario. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no quién, el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Jesús? Su propia vida, su cuerpo. Exacto. ¿Y qué ofrecía en el propiciatorio?
¿Qué era lo que ofrecían cuando llegaban al lugar santísimo? ¿Qué llevaban? La sangre. La sangre. Y la rociaban allá. En la etapa del propiciatorio. ¿Se imagina? Entonces dice que Jesús no ofreció cualquier cosa. Él se presentó con su propia ¿qué? Vida y con su propia sangre. 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, oiga lo que va a decir, esto es lo más importante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué está diciendo? Que eso era una sombra de lo que iba a suceder. A pasar. ¿Con quién? Con Jesucristo. O sea, Moisés estaba viendo lo que iba a pasar todo con quién, con Jesucristo. El tabernáculo es una representación de el sacrificio de quién, De Cristo. de Cristo, ¿no? Por eso dice que es una sombra. 6. Pero ahora, mire lo que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un qué, de un mejor qué, De un mejor qué, pacto. pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué este es mejor? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y el de los animales era imperfecto. Exacto, este sacrificio es eterno. Cambio el sacrificio que presentaban los anteriores sacerdotes, ¿cada cuánto lo tenían que hacer? Cada año. Cada año. Cambio el de Jesucristo fue una vez para siempre. ¿Qué más dice? 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿dónde estaba el defecto del primero? Es que se decía con Porque dice que hay un defecto. O sea que Dios entregó una ley con defecto. No, ¿O a qué hace referencia de que el primero tenía un defecto? ¿Dónde estaba el defecto? porque era tipificando el verdadero, el perfecto, el de Cristo. ¿Ah? Era imperfecto porque se hacía con animales, lo hacían hombres. Exacto. El problema del primero no era el primero no tenía su problema en la ley, no tenía problema en lo que Dios estableció. El primero, el defecto estaba ¿en dónde? En los hombres. Porque los hombres no somos ¿qué? Perfectos. En cambio, cuando Cristo vino, era el hombre perfecto y presentó un sacrificio ¿cómo? Perfecto. Perfecto. Pero ¿el problema estaba en lo que Dios hizo? No, el problema estaba en ¿quién? En el hombre. En nosotros, en que no podíamos cumplir eso. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehudá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque, mire, ¿dónde está el defecto? Ahí lo va a decir. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos dicen que la ley era imperfecta. La palabra no está diciendo eso. Está diciendo que el problema estaba ¿en dónde? En el hombre. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos. ¿Y dónde estaban antiguamente dónde estaban las leyes? En las dos piedras y en el tabernáculo. Estaban acá, ¿cierto? En el arca del pacto estaban las leyes. Si ustedes se dan cuenta, el corazón de todo el tabernáculo y de todo el pueblo de Israel, porque el tabernáculo se ponía en la mitad de todo el pueblo. Es decir, mire lo que está diciendo acá el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Y acá dónde estaba todo? ¿Las leyes? ¿En la mitad de qué? De todo el pueblo. Entonces ahora dice, ya no va a estar en la mitad, ahora va a estar en su corazón. Y se dice que el corazón del hombre es el centro de todo el ser del hombre, ¿no? 11. Y ninguno, mire lo que viene ahora, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Qué pasa cuando Jesucristo presenta el sacrificio? Ya Dios borra ¿qué? Todo lo malo que nosotros hicimos. Y no es que se borre porque dice, no, es que eso ya quedó. No. Lo que está diciendo es que Dios nos ¿qué? Nos perdona. Un perdón sincero. Exacto, es un perdón perfecto. 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo
a desaparecer. Y hasta aquí dejamos ahí en Hebreos. Entonces, acá viene una pregunta. ¿Cuál era el objetivo de Dios hacer un tabernáculo en el tiempo de Moisés? ¿Para qué Dios manda hacer un tabernáculo? ¿Para que Dios viva ahí? Si los cielos no me pueden contender, ¿qué casa me podrás hacer tú? Le dijo Dios a David. Vamos a ir a Éxodo 25:8. ¿Cuál era el objetivo? Éxodo 25:8. ¿Quién lo lee? Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el objetivo de que se hiciera el Y tabernáculo? habitar en medio del pueblo de De Israel. Israel. ¿Y dónde estaba establecido el tabernáculo? En la mitad del pueblo. Por eso es que puso por cada ángulo 3 tribus. 3 al oriente, 3 al occidente, 3 atrás y 3 adelante. Y él en el centro, es que él está habitando en medio Del de eso. tabernáculo. Pero ¿qué es lo que había en la mitad del tabernáculo? La ley de Dios. El arca, ¿no? Y dentro del arca estaban las Leyes. leyes. Y ahora con Jesús, ¿qué nos dice? ¿Dónde va a escribir esas leyes? En Esos nuestra mandamientos. mente y en nuestros corazones. En nuestra mente. ¿Sí? ¿Que va igualito? Van igualitos. Esa es la distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Exacto. Por eso dice que ahora nosotros somos ¿qué? Somos sus Mejor ¿qué? pacto. Su templo. Por eso dice, ¿cómo usted va a dañar este templo? Cuide de su templo, porque ahora, ¿cómo debían mantener el pueblo de Israel este templo? Intacto, perfecto, debían cuidarlo. Y debían hacer todo lo que Dios dijera. Ahora si nosotros somos el templo, ¿cómo debemos mantenerlo? Mucho mejor. Y ahí es donde dice, yo habitaré en ellos. Pero ¿qué es lo que habita en nosotros? Acuérdense, ¿qué es lo que habita? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que habita en nosotros? Su palabra. Su palabra. Eso es que Dios habitará en medio de nosotros. Porque yo les decía, Dios lo puede contener un lugar. Acuérdense que Dios está en ¿qué? En todas las partes. Entonces cuando dice que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra, ¿qué significa eso? Lo estaba mostrando la grandeza Muy bien. Eso no está hablando que Dios está sentado allá en el cielo así y acá en la tierra descansando. No, significa que Dios es inmenso. de Lo llena todo. Porque acuérdense que también después dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo más alto, Allá allí estás estás tú. Si fuera lo más profundo, allí estás tú. Que hoy al norte ahí estás tú. Es decir, que a Dios no lo puede contener. Lo que significa es que Dios es muy grande, inmenso. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ahora, cuando usted iba a entrar, mire, ¿se acuerda qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Tomás? Señor, Yo soy el muéstranos el camino, camino. la ¿Qué dijo? verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted sabía que el templo tenía 3 puertas? Esta es la primera, que era por donde entraban los sacerdotes. Después venía esta segunda, que era para entrar al lugar santo. En esta se entraba al atrio, al patio. En esta se entraba al lugar santo y había una tercera puerta, o velo, más bien llamémoslo, porque así se llamaba velo, que entraban al lugar santísimo. Y se dice, ojo, se dice que ahí de cómo se llamaban los velos o las puertas. La primera se llamaba el camino. La segunda se llamaba la verdad. Y la tercera, ¿viene qué? ¿Cómo se llama? Ya ustedes tienen ahí la conclusión. La vida. ¿El camino hacia qué? Porque dijo Jesús, yo soy el camino. ¿El camino hacia dónde? A la verdad. Y cuando usted llega a la verdad, viene después a dónde llega. A la vida. Qué curioso, ¿no? A la vida. El camino, la verdad y la vida. Y ahí viene quién es el emanador de la vida. Pues Cristo. Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Y mira dónde llegaba el tabernáculo, al lugar santísimo. ¿Dónde estaba qué? La vida. ¿Sí se dan cuenta? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver. Comenzamos con la primera puerta, o el primer velo. Éxodo 27:16. Éxodo 27:16. Mire lo que dice. Y para la puerta del atrio
Habrá una cortina de ¿cuánto? 20 codos. ¿Cuántos son 20 codos? 10 metros. 10 metros. Imagínese cómo era de alto. O sea que usted podía ver lo que pasaba allá. No, No. 10 metros es un edificio de 5 pisos. Imagínese, eso es altísimo. De azul, ¿de qué colores? Mire, ¿qué color debería tener? Azul, púrpura y carmesí. Y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Es decir, ese velo o esa puerta era sostenido con 4 soportes. ¿Con cuántos soportes? Con 4. ¿Tenía qué? 4 que sostenían a ese velo. 1, 2, 3 y 4. Digamos acá. No lo hice mal porque así no era, pero bueno, así más o menos. Acá viene algo curioso. Mire los colores. ¿Qué significan los colores en la Biblia? ¿Qué significa el color azul en la Biblia? ¿De qué habla el color azul? El firmamento. De divinidad. 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 Divino. Deidad. Pero si lo hacemos hacia Jesús, habla de que Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Hijo ¿de quién? Del Rey. El azul también representa antiguamente, en los reinados, representaba ¿qué? Reyes. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué otro color ve usted ahí? Púrpura. ¿El púrpura qué es? ¿Símbolo de qué? ¿Quiénes se colocan púrpura? A Jesús cuando lo fueron a crucificar, antes de que lo crucificaran, ¿qué le pusieron? ¿Una capa de qué color? Púrpura. Púrpura. ¿Y qué representa ese color? Los reyes. Los reyes. Ahora Jesús es el ¿qué? El rey. Siguiente color, el carmesí. ¿Cómo es el color carmesí? Como rojo. Si fuera en este tiempo, exacto. Nosotros lo llamamos como un color ¿qué? Rojo. ¿Qué representa ese color en Jesús? La sangre. Y por último dice, ¿cuál? El lino torcido. Ese representa más exactamente, el lino torcido fino, pues ahí dice torcido, pero es lino fino, representa la perfección. ¿Y Jesús qué vino siendo? Perfecto. El hombre perfecto, que caminó sobre la tierra. Es algo maravilloso, ¿no? Continuemos con el camino. Ahora, vayan a Juan 10:9. Mire lo que va a decir Jesús. Juan 10:9. Juan 10:9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien, yo soy la puerta. ¿La puerta hacia dónde? Es el Padre. Hacia el Padre. ¿A dónde lleva esta puerta? A la verdad. A la verdad. ¿Y después de la verdad? A la vida. O sea que Jesús es la puerta. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Por eso dice, yo soy la puerta. Y si usted sigue leyendo ahí el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. ¿Es la puerta hacia dónde? Hacia la vida. Y para que tengan, ¿la tengan en qué? En abundancia. Mire lo que va a decir. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida para las ovejas. ¿Yo soy el qué? El buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Dar la Se vida por sus ovejas. sacrifican por sus ovejas. Oiga lo curioso. Cuando tan pronto entraba un sacerdote, ¿qué era lo primero que encontraba? Para que se cierre, ¿verdad? ¿Qué era lo primero que encontraba el sacerdote cuando entraba? El altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios. ¿Y qué está diciendo Jesús acá? Yo soy el buen pastor y doy mi vida por sus ovejas. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba con los animales que se sacrificaban? Que se quemaban ahí. ¿Qué se hacía? ¿Qué pasaba? Entregaban su qué? Su vida. ¿Sí se da cuenta todo lo que tiene la simbología y de todo lo que habló Jesús? Es decir, que tan pronto el sacerdote entraba acá, lo primero que tenía que entregar era ¿qué? Una vida. Y Jesús era la puerta, y después de que se vuelve puerta, entregó ¿qué? Su vida. Se sacrificó. ¿Cómo se llamaba este altar? Ojo que este era un altar. ¿El altar de qué? Del sacrificio.
Vamos a ir a Hebreos 9:13, lo que nos dice. Vayan, hoy vamos a recorrer la Biblia. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, El 14. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasaba con qué era lo que hacían los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento? ¿Ah? Mire lo que dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los que inmundos santifican para la purificación de la carne. Es decir, que cuando se sacrificaban los animales, acá ¿qué hacía? ¿Santificaban a qué? La carne. La carne. Quedaban ¿qué? Limpios, ¿cierto? Pero mira lo que va a decir ahora el autor de los Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahora identifiquen acá a Cristo cuando se sacrifica, eterno, se ofreció a sí mismo sin qué, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Para qué se sacrificó Jesús? Ahí lo está diciendo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que se sacrifique? ¿Para limpiarnos de qué? ¿Nuestras qué? ¿Qué tiene que limpiarnos primero Cristo? Cuando limpia la conciencia, ¿qué va a hacer? De obras muertas, para que usted pueda servir al Dios vivo. Es decir, Jesús nos limpió a nosotros y al momento de limpiarnos es que nosotros podemos seguir ¿a dónde? Al lugar que santo. Si usted no es limpio, ahí ve que usted no puede entrar al lugar santo. Por eso estaba el lavacro ahí donde se bañan los sacerdotes. Después del altar estaba el lavacro. ¿Qué es lo que primero tenemos que limpiar? La conciencia. Dese cuenta, acá hay un ejemplo. Y acá habla de lo que es el proceso, sí que lo podemos llamar de la conversión ¿a dónde? Al cristianismo, si lo podemos llamar así, conversión al cristiano, si lo llamamos. Usted cuando predica, ¿usted qué tiene que presentarle a la persona? A Cristo. Por eso dice, yo soy ¿qué? El camino. Y cuando él acepta a Cristo, que cuando estamos hablando que lo acepta, ¿qué hace Cristo? Lo limpia. ¿De qué lo limpia? El pecado. Y las conciencias quedan limpias. Exacto. Dese cuenta cómo va el paso, y es el paso de la conversión. Pero, ojo, usted lo primero que tiene que decirle a la persona que se convierte, si usted no se arrepiente, Dios lo va a mandar al fuego eterno. No, dese cuenta, usted primero tiene que presentarle a Cristo. ¿Qué colores tenía? Al Hijo de Dios. Usted presenta al Hijo de Dios. Después de que presenta al Hijo de Dios, muestra que Jesús es el Rey. Después de que lo muestra que es el Rey, usted le dice, mire, Cristo murió por ti, por tus pecados. Y le muestra un Cristo perfecto. Y dése cuenta que todo eso habla de amor, pero usted no puede ir a presentar a una persona primero que se arrepienta, pecador. No le puede decir eso. Usted tiene que presentar ese el amor de Dios a través de todo lo que hizo Cristo. ¿Por quién? Por nosotros. Y una vez que Él se convierte, tiene que comenzarle a hablar de lo que tiene que cambiar en su vida. Vamos a verlo con la palabra. Vayamos primero Salmos 55. Vamos a ver lo que dice Salmos 55. Mire lo que dice. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con ¿qué?
Con sacrificio. ¿Cuál fue el pacto que nosotros hicimos con sacrificio? El de Jesús. Y los cielos declararán su ¿qué? Su justicia, porque Dios es ¿qué? El juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me ¿qué? Me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y sed de su plenitud. Mire lo que va a decir ahora Dios. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios ¿qué? Alabanza, y paga tus votos ¿a quién? Al Altísimo. ¿Ustedes qué notaron acá? ¿De qué está hablando el Salmo? Que no le iba a recibir como más sacrificios. Exacto. ¿Y por qué dice que no le va a recibir sacrificios? Porque su proceder no es coherente con lo que Ah, muy bien. Y hace una comparación. Mire lo que está diciendo. ¿Será que yo como carne de toros? ¿Será que yo como carne de becerros? No. Y acá viene una pregunta. Entonces, ¿para qué son los sacrificios que se presentaban? Para que no lo volvieran a hacer una manera de pedir perdón, pero no. ¿Qué representa el sacrificio? ¿Por qué se tenía que hacer sacrificios si Dios no come cordero? Porque la gente cree que para que Dios esté contento hay que hacer ¿qué? Hay que sacrificar animales. No tomaban conciencia, no sé cómo eran capaces de matar tanto animalito, yo no puedo. Ah, y se lo acaba de decir, y eso es lo que está hablando el Salmo. El sacrificio no es tanto porque Dios dice, si usted mata a un animal y veo sangre, ya quedé contento. El sacrificio es más para quién, para uno, para que usted tome en cuenta que está muriendo alguien que es santo. Bueno, santo pues no podemos decir de los animales, Es inocente. pero alguien inocente por usted. Entonces lo que dice Eliseo, usted al ver que ese animalito está muriendo por usted, usted dice, oiga, no tengo que pecar porque qué tristeza que ese animal tenga que pagar por mí. Entonces Dios, eso es lo que le está diciendo. Oye, tú no has entendido el mensaje de los sacrificios. El sacrificio es para que usted tome conciencia y no peque más, para que no muera más que inocentes. Y eso fue lo que pasó ¿con quién? Con Jesús. Cuando usted mira a Jesús, sí, Señor, tú perdonaste mis pecados y ya no quiero pecar más porque no es justo que tú sigas allá, o sea, que hayas muerto y yo siga como igual. Entonces por eso Dios le dice al pueblo de Israel, ya estoy cansado de esos animales, y se los dijo muchas veces, ya estoy cansado, porque ustedes no entienden que lo que yo quiero es que ustedes se porten bien, no quiero sacrificios tanto, sino que ustedes anden como bien. Por eso ahí en Salmo está diciendo, ¿será que yo me voy a comer esa carne? ¿Será que cuando sube el humo yo digo, ay, ahora sí ya estoy en paz con el hombre? No, yo estoy en paz cuando ustedes andan como en mis caminos. Vamos a ver lo que dice Números 28:1. Números 28:1. Entonces a Dios se le ¿cómo le digo? ¿Calmaba su ira cuando se hacían sacrificios? No, era cuando yo ¿qué? Cambiaba. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardáis ofreciéndomelo a su tiempo. ¿Qué representaba el sacrificio o la ofrenda que se hacía? ¿A Dios? Olor grato. Era un olor ¿qué? Grato. Grato. ¿Pero de quién? ¿Del animal? ¿O de quién? ¿Para quién era el olor grato? Lógicamente dice que ¿para quién? Para Dios. ¿Pero por qué se vuelve un olor grato? Porque el pueblo toma conciencia y hay arrepentimiento, y si hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué va a pasar con el pueblo? Va a cambiar. ¿Por eso es un olor qué?
grato. Vayamos ahora a Levíticos 1, del 1 al 4. Es lo que dice. Llamó Jehová a Moisés y habló con él ¿desde dónde? Desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. ¿De dónde? De su voluntad. O sea, ¿qué está significando? Que usted lo tiene que hacer lo que hablábamos, a conciencia. ¿Por qué lo estoy ofreciendo? Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado ¿para qué? Para expiación suya. O sea, ¿se aceptaba qué? El sacrificio y era perdonado. ¿Era olor qué? Cuando dice que era olor grato, es que Dios aceptaba qué? El sacrificio. Pero lo tiene que hacer ¿de qué? De conciencia, de su voluntad. O sea, tenía que haber un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Levíticos 2:3, lea lo que dice. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ahora, dése cuenta, por eso en el Salmo que dice, ¿será que yo me voy a comer eso? ¿Quién se comía algunos sacrificios? ¿Quién eran los que se comían eso? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Por eso Dios dice, ¿yo qué tengo que ver ahí? Dése cuenta que los hombres resultan después, ¿qué? Comiéndose. Ahora, vayan a Levítico 6:12, vamos a ver qué dice. Una cosa importante de estos sacrificios, era que el fuego del altar nunca se podía apagar. Ese fuego siempre, mientras estuvo el tabernáculo y los templos, tenía que estar, ¿qué? Encendido. ¿Dónde está? Levítico 6:12. Mire lo que dice. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué traían esos sacrificios diarios? Paz. ¿Paz con quién? Con Dios. ¿Pero por qué traía paz? Porque el pueblo se hacía ¿qué? Consciente de que estaba obrando mal y iba a cambiar. Levíticos 7:37. Esta es la ley de ¿qué? Del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y el sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto Sinaí. Entonces, ¿cuántos tipos de sacrificios y ofrendas habían? ¿Solo uno? Dese cuenta, lea cuántos habían. Esta es la ley de ¿qué? Del holocausto. ¿De la qué? Ahí va uno. De la ofrenda. Del sacrificio por el pecado. ¿Cuántos van? 3. Del sacrificio por ¿cuál? Por la culpa. De las consagraciones. 5. ¿Cuántos habían? 5. Y sacrificio de paz, 6. 6 sacrificios había. Recuérdense que el 6 representa ¿a quién? Al hombre. El número 7 representa ¿a quién? A Dios. ¿Y el número 6? Al hombre. Entonces, ¿era un solo sacrificio que se presentaba? No, varios. Eran varios. Pero cada uno tenía un propósito Diferente. para Dios. Y nosotros creemos que el sacrificio es solo uno. No, eran varios. Ahora veámoslo con Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese sacrificio? Efesios 1, del 6 al 7.
Mire lo que dice Efesios 1, del 6 al 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en los sacrificios anteriores que leímos, ¿había un sacrificio por el perdón de pecados? Jesús, ¿cuál sacrificio hizo por nosotros? El de perdonar nuestros pecados. Ahora vayan a Primera de Juan 1, del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿la qué? La verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y oiga, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, oiga lo que va a decir, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecados, y su palabra no está en nosotros. Oiga, Dios nos tiene que perdonar nuestros pecados. Bueno, nos tiene, suena feo, pero nos perdona por el sacrificio de la sangre de Cristo. Pero hay algo muy importante, no es solo perdonar, sino hay que ¿qué? Que limpiar. Porque ¿qué sacamos con que yo te perdono, pero no te limpio? ¿Qué significa que nos limpia? O sea, la sangre, ¿cuántos litros de sangre tiene la persona? ¿Se me olvida? 7, ¿no? ¿Sí? ¿7? Como 7 litros. Imagínense 7 litros para cuántos millones de personas. Esa es la simbología que tenía la sangre de Cristo. Nos limpia. ¿De quién nos limpia? Nosotros ya lo leímos con los primeros versículos. ¿Qué nos limpia? Nuestra conciencia. Ahora sí lo que dice el pastor. Después de que usted pasaba el altar del sacrificio, llegaba al lavacro. Acá había agua. ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes después de hacer el sacrificio? ¿Lavarse qué? ¿Qué se lavaban? Los pies y falta algo más. Y las manos. ¿Qué representa que usted se lave las manos? ¿Qué tiene que lavarse? Cuando las manos, ¿qué representa? Lo que usted hace, las obras. Y los pies, su andar y su caminar. ¿De qué nos limpia Jesucristo? Nos tiene que limpiar de todo lo que hacemos nosotros. ¿Por qué hacemos cosas buenas? No, a veces hacemos cosas ¿qué? Malas. Tiene 4 a 5 litros. Dime. Tiene 4 a 5 litros de sangre. 4 a 5 litros tiene un humano más o menos aproximadamente, imagínese. Vamos a ir a Éxodo 30, capítulo 18 al 21. Éxodo 30, del 18 al 21. Mire, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. ¿Para qué? ¿Qué se hacía con esto? Se lavaba. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella ¿qué? Agua. Y de ella se lavarán ¿quién? Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida por Jehová. Es decir, si ellos no se lavaban las manos y los pies, ¿qué pasaba tan pronto llegaran al lugar santo? Si usted no está limpio, usted no puede entrar al lugar santo. Menos al Santísimo. Ellos no entraban con unas campanitas. Sí. Y si no lo sacaban. Sí, exacto. Si no sonaba la campana cuando estaban allá, pero eso sobre todo pasaba era cuando llegaban al lugar santísimo. En el santo también, porque si no, oiga lo que está diciendo, si usted no se lava las manos y los pies, muere cuando llegue al lugar santo. Y si nosotros no estamos limpios, nos morimos.
Por eso, cuando venga el Señor Jesucristo dice, se llevará a la gente que esté, ¿qué? Limpia. Es decir, que nosotros nos debemos estar lavando nuestros pies y nuestras manos. ¿Cada cuánto? A diario. ¿Cada cuánto hacían los sacrificios? Todos los días. Pero el sacrificio que era para el lugar santísimo, que era el perdón de todo el año, lo hacían una vez al año. Pero los sacrificios se hacían a diario. Pero solo llegaban hasta ¿dónde? Hasta el lugar santo. Pero ojo lo que está hablando. O sea, ante Dios hay que estar ¿en qué? En santidad. Y nosotros a veces le decimos a Dios, Señor, háblanos. Y si usted no está limpio, ¿qué va a pasar? Sé que a veces pedimos unas oraciones que... ¿Cómo tenemos que andar en nuestro diario vivir? Santificándonos, limpiándonos. ¿Quién nos limpia? La sangre de Cristo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra. Es que son tantos versículos, pero no se pueden ver todos porque... Romanos 5:21. Vamos a ver lo que nos dice Romanos. Romanos capítulo 5:21. Es más, Hebreos 8, 9 y 10 hablan de lo que era el tabernáculo. Y lo que hizo Cristo. Porque los judíos querían retractarse del evangelio y volverse a la ley. Y volverlo a hacer, ¿no? Y volverlo a hacer. Entonces, eso es mismo. La sangre de los machos cabríos de eso no quita los pecados. Mire lo que dice Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, ¿por qué? Por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo morimos nosotros? Acá, mire. Por eso la palabra dice que nosotros debemos morir ¿con quién? Con Cristo. ¿Y resucitaremos con quién? Con Cristo. Cuando usted muere, ahora es su responsabilidad que una vez que Dios lo ha perdonado, cuando dice que morimos, ¿morimos a qué? Al pecado, a nuestros deseos egoístas, a la carne. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Nos estamos limpiando. ¿Y con qué nos limpiamos? Con agua, que es la palabra. Con el agua. ¿Y qué representa el agua? La A la palabra de Dios. Es decir, que usted comienza, una vez que usted ha entendido que Cristo es su Señor, su Salvador, su Rey, que es el Hijo de Dios, usted muere con Cristo. Y una vez que usted muere con Cristo, ahí sí se comienza a hablar a la persona de que arrepiéntase, no tome, no fume, no fornique, no adultere. ¿Y eso qué? ¿Quién hace eso? La palabra. Por eso usted comienza a enseñarle ¿qué? Y cuando usted comienza a enseñarle la palabra y la persona comienza a cambiar, porque ahí es donde la persona comienza a cambiar, ahí de dónde va a llegar, al segundo velo. ¿Cómo se llama el segundo velo? La verdad. Porque la persona comienza a aprender palabra y comienza a aprender ¿qué? Verdad. Es decir, que ahora sus principios... verdad y la verdad los hace libres. Libres, exacto. Sus principios y todos están basados en ¿qué? En la verdad, que es la palabra. Y hasta que usted no aprenda bien la verdad, usted no puede entrar al lugar santo. Dese cuenta que este es el proceso de conversión de la persona. Si usted no aprende bien la verdad, usted no puede entrar al lugar santo. Y ya van a ver por qué el lugar santo. ¿Quiénes estaban en el lugar santo? ¿Qué hora es? ¿Las 8? Las y cuarto, listo. Toca resumir más versículos. Lástima que no los veamos todos. Miren lo que dice el 4, 6:4, Romanos 6:4. Porque somos, miren lo que va a decir. Acá entra el altar del sacrificio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria al Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Es decir, cuando usted logra entrar al lugar santo y pasa al lugar santísimo, comienza a tener vida. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Es decir, que usted estaba muerto y ¡pum! Vivió. Acuérdese que Jesús lo dijo, la vida eterna es que te conozcan. A ti, Padre. ¿Y dónde conocemos al Padre? En la palabra, cuando llegamos a la verdad. Cuando llegamos a la verdad,
Cuando conocemos la palabra, comenzamos ¿a qué? A tener vida, pero porque conocemos al Padre. ¿Sí? ¿O muy confuso? 5, mire lo que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, llegamos acá, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, mire lo que dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso, si no morimos acá, graves. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde se destruye el cuerpo? Mire, en toda esta parte. Ahora mire acá otra cosa que es excelente. El tabernáculo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién está andando ahorita a nosotros para este proceso? El Espíritu. ¿Quién está siendo sacerdote por nosotros? Jesús. ¿Y entró al lugar santísimo? Al Padre. Mire lo otro. Espíritu, alma, cuerpo. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? ¿Cuándo entra la justificación? Cuando morimos ¿con quién? Con Cristo. Es decir, que ¿dónde recibimos la justificación? En esta parte, cuando morimos. Ahora somos declarados como justos. Pero una vez que somos declarados justos, tenemos que andar ¿en qué? En santidad. Aquí la justificación, en la muerte, y pasamos a un nuevo nivel que se llama ¿qué? Santidad. ¿Y para qué andamos en santidad? Mire, entramos al lugar santo. Justificación, santificación. ¿Sí? Efesios, ya les busqué, Efesios 2.6 creo que es, Efesios 2.6. Mire lo que dice. Bueno, leámoslo desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿cómo nos amó? Entregó a su Hijo. 5. Aún nosotros estando muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y juntamente con Él ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos justificó, nos santificó y nos llevó al Padre. Nos hizo sentar en lugares ¿qué? Celestiales. ¿Qué más? Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya que justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Acuérdense que había un sacrificio ¿para qué? Para traer paz. Ahora Cristo trae, ya el Padre no está irado con nosotros. Ahora el Padre anda ¿qué? En paz. 10. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿por quién? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En qué momento somos reconciliados? Cuando entramos ¿en qué? En el lugar santo. En el lugar santo. Ahora hay ¿qué? Reconciliación. Dios le dice, ven hijo, ya puedes entrar. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rompió, diciendo que ya podemos entrar a través de ¿quién? De Cristo. Es decir, ya hay paz, ya Dios no está irado. Porque si nosotros entrábamos a la presencia de la presencia de Dios nos ¿qué? Nos mata. Pero ahora, por la sangre de Cristo, entramos de una porque ahora somos declarados ¿qué? Justos.
Listo. Una vez que ya tenemos la santidad y nuestro camino ya comienza a ser limpiado, entramos por el velo ¿de qué? De la verdad. Salmo 15, del 1 al 5. Vamos a Salmo 15. Mire lo que va a decir el Salmo 15, 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mire, esto estaba diciendo. ¿Quién va a habitar en el tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? ¿A qué hace referencia? Al monte Sinaí. Acuérdese que el tabernáculo es una representación ¿de qué? Del monte Sinaí. El que anda ¿en qué? En integridad y en justicia. Dese cuenta. ¿Dónde adquirimos la justicia? Cuando morimos. Pero después de que estamos en la justicia tenemos que andar ¿en qué? En integridad. Y cuando usted anda en justicia y en integridad, puede entrar al lugar santo. 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad ¿en qué? En su corazón. Mire, llegó a la verdad, ¿sí? Claro, porque si usted es justificado y es íntegro, ahora anda ¿en qué? En verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen ¿a quién? A Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, el que hace estas cosas nunca va a salir de este lugar. Porque el que retrocede, dice Dios, no agradará. Y decir que usted retrocede es que ya no anda caminando en integridad y ya va a andar en justicia y se sale. Ya no ni siquiera mira a Jesús. Amén. Juan 15:1. Mire lo que dice Jesús ahora. Por eso le digo, esto toca, mejor dicho, con muchas horas, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Toca resumirlo. Juan 15:1 al 5, mire lo que dice. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más que frutos. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. ¿Dónde estaba la palabra acá en el tabernáculo? Mírela. Donde se lavaban los pies y las manos. Es decir, que nosotros nos estamos limpiando a diario ¿con qué? Con la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el primer fruto que da un cristiano? El cambio en su vida. Pero después de que ha cambiado su vida, da otro fruto, el de servirle al Señor. ¿Y quiénes servían acá? Cuando entran al lugar santo, los sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra? Nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Para que ofrezcamos sacrificio. Exacto. Y el principal sacrificio es ofrecernos nosotros mismos a él. Y después En sacrificio ser embajadores. agradable y perfecto. El primer sacrificio. ¿Sí se da cuenta? El Es segundo decir, de la alabanza. nosotros tenemos que entrar acá. ¿Para qué? Para volvernos un reinado de ¿qué? De sacerdocios. Por eso primera de Pedro 2:5 dice. ¿Qué dice? Somos pueblo santo escogido, pueblo escogido por Dios, y real sacerdocio, para que anunciara las virtudes de aquel que nos tomó por soldados. Amén. ¿Primera de Pedro qué? 12. Pensé que se lo sabía. ¿Ah? ¿Sí se dieron cuenta? Entonces ahora somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es decir que si usted lleva 20 años en la iglesia y sigue haciendo, o sea, sigue sentado comiendo, no ha entendido el mensaje de la palabra de Dios. Ahora entramos ¿para qué? Para servir. ¿Servir a quién? A Dios. ¿Y qué había en el lugar santo? Estaba el candelero
el altar de los panes y el del incienso. ¿Qué significaba el candelero? Lo vimos el candelabro. ¿Qué significaba? Iluminación, luz. Dios es nuestra luz. Pero ahora nosotros también somos luz para irradiar ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Nosotros estamos en las tinieblas. Por eso Jesús cuando oró en el monte Getsemaní dije, yo no oro para que los saques del mundo, sino para que los guarde. De lo contrario, tendríamos que salirnos de este planeta. Claro. Ahora, los panes. Acuérdese que representaba el pan. Que Jesús es nuestra satisfacción. Nuestro pan Y de dice, vida. Él es el pan De de vida. vida. Ahora ese pan que nosotros comemos, ojo que eso es figurado, no literal. Ahora de ese pan lo vamos a dar a otras personas para que tengan ¿qué? Vida. Pero esto lo hace ¿quién? Los sacerdotes. Es decir, que en esta tierra ya somos sacerdotes, sí, Sí. porque estamos llevando el evangelio. Y ahora el incienso, ¿qué representaba el incienso? También Las oraciones de los santos. las oraciones. Ahora nosotros intercedemos. Por eso dése cuenta que la gente nos dice, oren por mí porque yo sé que Dios sí nos escucha a ustedes. Véase, miren, se está cumpliendo en esta parte. En el lugar santo. Es decir, nosotros ya estamos ¿en dónde? En el lugar santo. ¿Mm? Vayamos al Salmo 24:3. Miren otra vez lo que dice el Salmo 24 ahora. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿El limpio de qué? De manos. ¿Qué teníamos que hacer en el lavacro? Lavarnos las manos. Y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién era el único que podía ver el rostro de Dios? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él? Nadie ha visto a Dios, solo el Hijo ha visto al Padre. Y entró al lugar santísimo. Para salvar para siempre a los que por él se acercan. Amén. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Dónde nos amó? Acá. ¿Y qué hizo cuando nos amó? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Dónde nos lavó? Mire. Acá, cuando fue sacrificado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vimos la lámpara, hace 8 días vimos la lámpara, ¿no? La lámpara también representa a quién. ¿A quién el candelabro a quién representaba? Que vimos hace 8 días. ¿A quién representaba? El Espíritu Santo. Uno, muy bien. Uno representa al Espíritu Santo. ¿A quién más representa? A la iglesia. ¿Se acuerda que lo leímos en Apocalipsis? ¿Y a quién más representa la lámpara? Que Jesús está en medio de los... Que Dios está en todas partes. Vamos a ver eso. Apocalipsis 4:5 rápido. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas ¿de qué? De fuego,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Son los 7 qué? ¿Y qué representan los 7 espíritus de Dios? El pastor ya nos lo ha enseñado. No, el pastor. ¿Ah? No. ¿Ah? 6. Y delante del trono había como mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojo, y delante y detrás. Los 7 espíritus de Dios representan que Dios está en todo. Su presencia está ¿en dónde? En todo lugar. Habla de perfección. ¿El 7 qué es? Perfección. Y Dios está en todo lado como luz. Ahora vayan a Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. ¿También representa qué? La La iglesia. Claro, porque si Dios es luz, ¿cómo debe ser la iglesia? Luz. Ahora, Zacarías 4:1. Mira lo que dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién está ahorita en este momento dirigiendo la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces vimos el candelabro que representa. El Espíritu Santo y la iglesia. ¿Y qué más? Y la providencia de Dios. Y la providencia, exacto, toda la providencia de Dios. Amén. ¿Queda clara esa parte, sí? Seguimos con, venga a ver. Esto tocó a Flash. El pan, la mesa de los panes, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Cuando usted llega a Dios, ¿de qué le da hambre? De conocer más, de acercarse más a quién, a Dios. Por eso le digo: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y usted cada vez que estudia la palabra quiere seguir ¿qué? Aprendiendo. Y como dice el pastor: solo sé que no hay nada que, nada sé. ¿Y cuánto lleva estudiando el pastor? ¿Y sigue aprendiendo todavía? Porque la palabra es que y se sigue uno saciando si uno sigue ¿qué? Estudiando. ¿Cuál es la única forma para que usted no se sacie más de la palabra? Que comience a andar ¿en dónde? En el mundo. Y ahora vamos a ver el incienso. Ojo. ¿Ustedes qué creen, que el incienso es importante o no es importante? ¿O es igual que los otros elementos? ¿Qué opinan? ¿Es igual que los otros elementos o es muy importante? Es muy importante porque está Es hablando la con Dios. comunicación directa con Dios. Son las oraciones justas de los santos. Exacto. Dense cuenta que el incienso estaba al frente, si se puede, antes del velo, está ubicado al frente de ¿qué? Del arca. Era el elemento más cercano del arca. Ojo, en este velo, ¿cómo se llama? A la vida. Si usted pasa este velo, entra ¿a dónde? A la vida. ¿Y qué es la vida? Que te conozcan Al Padre. ¿Y cómo lo conocemos? ¿A través de quién? De Jesús. Y este velo tenía algo que eran los querubines. ¿Qué eran los querubines? Que lo vimos hace 15 días. ¿Qué eran los querubines?
¿Cuál es la función? Que Dios está rodeado de ¿qué? De ángeles. Pero también guardan ¿qué? Entre comillas, ¿no? La presencia de Dios. Eso significa que hay un respeto que se debe tener ¿hacia dónde? Hacia Dios. No cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Acuérdense en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Por qué sacó al hombre? Para que no fuera a tomar del árbol de la vida, puso querubines, no dice qué cantidad, dice puso querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y ahí estaban también los querubines en representación, figurado, acuérdense, esto es figurado. Entonces mira lo que pasaba con el incienso. El incienso es uno de los elementos más importantes que hay en el tabernáculo. Es más, debido a que gente utilizó el incienso que no debía utilizar, que no eran los indicados, unos murieron y otros le dio lepra. ¿Sí sabían eso? Por tocar el incienso. Eso solo podía ofrecer ¿quiénes? No, se pusieron a ministrar incienso en el altar y ellos no podían. Sí podían, pero no era el momento indicado para qué. Y que tomaron fuego de donde no era. Exacto. ¿Quiénes fueron? ¿Los hijos de quién? De Aarón. Aarón. ¿Ellos eran sacerdotes? Sí. ¿Es decir que lo podían coger? Sí. Lo que hicieron fue que no podían entrar en ese momento a ofrecerlo. Solo cuando Dios ¿qué? Lo ordenaron. Lo ordenara. Por esa razón es que se dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, entra una vez al año. Y ellos entraron cuando quisieron. Dios les dijo, ¡ah, no, Señor! Yo les dije que no. Era una vez al año. Y ustedes vinieron acá y hicieron lo que quisieron. ¿Y otro quién fue? Un rey. El rey dijo, los sacerdotes pueden ofrecer incienso, yo también puedo. Y tan pronto se puso a ofrecer el incienso, Dios lo castigó con lepra hasta que murió. O sea que el incienso es uno de los elementos más importantes del tabernáculo, pero ya vamos a ver por qué. Apocalipsis 5:8. ¿Qué representa el incienso entonces? Las oraciones. De los santos. Muy bien. 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso. ¿Qué son las oraciones de qué? De los santos. Los santos. Es decir, representaban todas las oraciones. Lógicamente, ¿qué era? ¿En sentido qué? Figurado. Porque ahora meta usted todas las oraciones de todo el mundo en un incienso, pues no. Pero eso es lo que representa. Como el incienso subía al humo, representaba que las oraciones llegaban hasta Dios. Eso era lo que representaba. Pero no quiere decir que Dios ahora, usted cuando mira el incienso diga, ahí va mi oración. No es eso. Bueno. Y ojo, porque el incienso, el pueblo de Israel no podía coger y decir, voy a hacerlo en mi casa. No, solo se podía hacer en el tabernáculo. El que lo hiciera en su casa, solo se puede hacer ¿dónde? En el tabernáculo. Por eso Jesús nos tiene que entrar al lugar santo para que nosotros podamos orar. Por eso dice, ahora mi Padre ¿qué? Los escucha. Pero si usted no entra al lugar santo, no te escucha. Bueno, cuando Jesús resucitó, dijo, oye, subiré a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nos incluyó en nosotros, ahí también. Apocalipsis 8:3, veamos lo que dice. Aunque este es futuro, ojo que este es futuro y el pastor no lo ha enseñado, Apocalipsis hay que entender los tiempos, ¿no? 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Es decir, ¿a cuál altar estaba presente? Está diciendo que estaba delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y se le dio mucho incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos. Acuérdese que Dios escucha ¿a quién? A las mujeres viudas y a los que sufren, ¿qué? A los que sufren. ¿Y qué dicen? Sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. O sea, subió el humo, subieron las oraciones, es lo que está diciendo. O sea, no se lo imagine porque yo me lo imaginaba. Lo digo es porque yo me lo imaginé. Yo pensaba que llegó el ángel y comenzó a echar incienso así. No, ahí está diciendo que llevó las oraciones de los santos. Es decir, es muy probable, le está diciendo a Dios, acuérdate de tus hijos, acuérdate de tus santos. Mira que están sufriendo, eso es lo que está haciendo el ángel. Está llevando las oraciones. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos. ¿Y qué pasó? Vino el juicio de Dios. Cuando Dios escuchó la oración, ahora
así téngase. Eso es lo que está diciendo. Yo me lo imaginaba todo literal. Levíticos 10, 1 al 3. Regáleme tiempo, ya vamos a llegar al lugar santísimo, que es la mejor parte, ¿no? O si quieren lo acabamos acá. No, Como quieran. no. Levíticos 10 del 1 al 3. ¿Vamos a llegar a la mejor parte y nos vamos? No, no aguanta. ¿Cierto que no? Levíticos 10 del 1 al 3. Y eso que se los estoy resumiendo porque no le puedo dar todos los versículos. Mire, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño, que él nunca les, ¿qué? ¿Qué era lo extraño? Que ese no era el momento para ofrecer el incienso. O sea, ellos dijeron, descendió el fuego de Dios, todo el pueblo estaba ya adorando a Dios. Esto fue cuando la inauguración del tabernáculo. El fuego descendió del cielo y prendió el altar de los sacrificios. Y mientras el pueblo estaba allá, oh Dios, porque la gloria de Jehová llenó todo el lugar, ellos dijeron, estamos de fiesta, cojamos el incensario, entramos y comenzamos a echar. Dios les dijo, yo no los mandé en este momento. ¿Y qué pasó? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. ¿De dónde salió el fuego? Del arca. Es decir, ¿hasta dónde llegaron? ¿Cuántas veces se podía entrar? Una vez al año. Dios les dijo, yo no los mandé a eso. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerca me santificaré. ¿Cómo se santifica Dios con nosotros? Porque mire lo que está diciendo, en los que se acercan a mí, yo me santifico. ¿Cómo así? ¿Cómo santificamos a Dios o el nombre de Dios? Cuando le obedecemos. Por eso es que no podemos ser mal testimonio, porque estamos deshonrando ¿qué? Su nombre. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y a Aarón qué le tocó hacer? Pero yo creo que Aarón estaba que se explotaba de tristeza al ver sus hijos, sus dos hijos muertos. Levíticos 16, 12. Mire lo que dice. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que estaba sobre el testimonio para que no muera. ¿Entendieron lo que pasó ahí? Léanlo otra vez. ¿Lo leemos? ¿Quién lo lee? Uno que lo lea. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué hace? ¿Qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Cogía el sacerdote el incensario y lo comenzaba a llenar de perfume. Una vez que esto se llenaba de perfume, pasaba al lugar santísimo. O sea, ya tenía que pasar. ¿Qué pasaba con la nube? Cubría El el altar. arca. ¿Para qué razón cubría el arca? Para que la gloria no matara al sacerdote. Es decir, entraba el humo y el humo tapaba ¿a quién? Al sacerdote. Con eso sí la gloria de Dios no lo mataba. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda esto? En el monte Sinaí, cuando iba a bajar la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Bajaba primero la nube y ahí sí descendía la presencia de Dios. Y cuando bajaba la nube le decía, Moisés, ya puedes entrar. Porque si Moisés lo veía de una... Es decir, que el incienso acá representa también esa nube que protege. Dese cuenta, la nube representa amor, protección. El fuego que descendía representa la fuerza y el poder de Dios, pero también el juicio de Dios. Si veían el fuego, ojo que no es literal, los mataba.
Si veía toda la plenitud de Dios, lo mataba. Pero la nube, ¿qué hacía? Por aquí que es más derecho. Es decir, dése cuenta, tan pronto él abría el velo, la nube llenaba todo el lugar. Y ahí sí podía entrar el sacerdote. Igualito que en el monte Sinai. ¿Y a nosotros cuál es esa nube que nos protege? Nosotros la llamamos la gracia. Si no fuera por la gracia, así como dice la canción, si no fuera por tu amor y por tu gracia, no estaríamos aquí. Segunda de Crónicas 26, 16. ¿Ya llegamos hasta qué lugar? Hasta el lugar santísimo. Mire lo que dice, mas cuando ya era fuerte, el rey Usías, oiga, el rey Usías que fue un rey de Israel, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, es decir, se volvió orgulloso. Como era fuerte y poderoso, entonces dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿De qué tribu son los reyes? ¿Los reyes de qué tribu vienen? No. David era un rey y venía de una tribu. Sí, pero de todas maneras yo le entiendo lo que usted quiere decir. Pero ¿de dónde vienen los reyes? De Judá. ¿Y quiénes eran los que ofrecían el incienso? ¿De qué tribu? ¿De la tribu de qué? De Leví. Y estaba ofreciendo incienso uno de la tribu de qué? De Judá. ¿Y qué pasó? Entonces dice Dios, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Se rebeló cómo? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del ¿qué? Del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Cuando vieron que entró, los sacerdotes ¿qué hicieron? ¿Qué está haciendo? Y se pusieron contra el rey Usías. ¿Qué significa que se pusieron? Es decir, le están diciendo, eso está mal. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de ¿quién? De Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Imagínense en un instante. ¿Y los hijos de Aarón qué pasó? Bien. Por eso es que podemos pecar dos veces por dos cosas. Por no hacer lo que Dios nos manda y por no hacer cosas que Dios nos ha mandado. Y ya vamos a terminar. Romanos 5.1. Romanos 5.1. Mire lo que pasa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Mire lo que dice, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se acuerda que yo les dije que la gracia? Él es como la nube. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta ahí. ¿Sí se da cuenta? Ahora con Jesucristo, al morir por nosotros, ¿qué tenemos? Paz. Y si estamos en paz con Jesús, podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Levíticos 16, 2, 3. Levíticos 16, versículo 2 al 3. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio,
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Sí? Le dijo la orden. Ojo, solo puedes entrar, ¿qué? Una vez. Pero con Cristo, ¿qué pasó? Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Mire lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, por el camino nuevo, mire el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Mire, estos son los velos que pasó Cristo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora estamos en el lugar santo, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿en dónde? En el lavacro, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Y amén. Y mire lo que va a terminar diciendo el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya que estamos cerca de Dios, ya que Jesús nos hizo entrar al lugar santísimo, ¿cómo usted deja de congregarse? Cuando usted deja de congregarse, ¿qué está haciendo? Está volviendo hacia atrás. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, a través de su carne pasamos por los 3 velos. Nos llevó a justificarnos, nos santificó, nos dio la vida y ahora podemos estar en el lugar santísimo. Por eso es que escribió nuestras tablas. Así como acá estaban las tablas en el arca, ahora está en nosotros. Y nos faltaron muchos más elementos, pero hasta ahí dejamos. ¿Amén? ¿Quedó clarito? ¿Alguna pregunta, duda, pastor? ¿Alguna que diga? Saquen una hoja. Saquen una hoja así. ¿Se aprendieron todos los versículos? Dios los bendiga.